diputado Jorge Dolce, miembro de la Comisión de Educación, miembro muy activo de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Realmente un privilegio tenerlo allí, ¿verdad? Porque es una persona que por muchos años se ha preparado, ha trabajado, Jóvenes Unidos por la Educación, ¿verdad? Egresado de la UMA, muy importante, y tiene un profundo compromiso con la educación de Panamá. Yo creo que en eso pues lo comparte con muchos de los que estamos aquí, que también tenemos muchos años tratando de ver cómo mejora la educación. Hoy le escribí a alguien que decía, a Rodolfo Sabone, que está encargado ahora en el Ministerio de Planificar, porque aquí planes hacemos, y por planes no queda. Planes y visiones. Sí, visiones hay de todo. El tema es la ejecución, ¿verdad? Entonces yo incluso le escribía a Rodolfo, que se va a reunir con un grupo, recuerden que en la reunión mensual él estuvo y nos hizo una presentación, y quedamos de que él se reúna pues con un grupo de acá de socios APD para darle esa retroalimentación que él nos pedía. Y de nuevo que yo pedí, como por suerte si vieron en el plan, la educación era lo primerito que aparecía, por suerte, que muy bien. También pues para darle un poquito también de insumos en esa planificación. Y yo le decía que realmente hay que hacer un sistema nuevo. Esto no tiene arreglo. Lo que existe, yo creo que no tiene arreglo. Aquí hay que buscar absolutamente otra cosa. Por ahí hay 2 tomos que tenemos aquí de leyes en educación. Aquí están, no sé si lo conocen. 2 tomos de leyes en educación. Aquí cada uno se hizo su ley para proteger su finca, ¿verdad? Pero nadie protege la calidad de la educación. Tengo que decirle que ayer casi lloro porque estaba buscando información de las escuelas medias. Quería saber escuelas medias entre Capira y San Carlos. ¿Okay? Hay 4. Y en todas juntas, en la media, suman 1.500 estudiantes. Sin embargo, es un montón de escuelas primarias y luego algunas escuelas premedias. Y me decía hoy Eisel Chong, que se excusó que no podía llegar, dice, yo estoy en Gorgona y el hijo del señor que me ayuda con la limpieza, que vive no sé en qué lugar, terminó la primaria y cuando fue a premedia no había cupo, que además tenía que trasladarse con un costo para ir a la premedia. Y yo decía, bueno, es que el gobierno debía tener autobuses. Si no tienes la escuela, busca muchachos y llévalo a la escuela, ¿okay? Porque además es obligatorio y gratuita. Mentiras. No voy a seguir hablando porque me voy a ir por ahí, y nosotros queremos escuchar a Jorge, que nos va a hablar de algo muy importante, y qué bueno que él está ahí y está planteando esto, ¿verdad? Y ojalá que hubiera una ley que diga que para aprobar otra ley hay que sustentarla con datos. Esto se hizo un poquito en México cuando México hizo el TLC con Estados Unidos, que necesitaban elevar el nivel de productividad del país. Y se hizo una ley en México que para poder aprobar la ley, tú tenías que sustentar cómo afectaba la productividad del país. Y nosotros sabemos que tenemos montones de leyes restrictivas que en lugar de impulsar, restringen. Así que por ahí va lo de la ley, y yo creo que lo que nos vas a presentar no lo sustenta. Démosle un fuerte aplauso y nos agradecemos. Muchísimas gracias a Dagmar, a la presidenta Julia Santis, que también nos abrió sus puertas, al presidente de la Relación con Socios, a todos los invitados especiales, Mimi y demás. Gracias por estar aquí. Hoy vengo a hacer, como lo venía haciendo en la comunidad, en el circuito, en el Club Rotario, en la asamblea propiamente, en la comisión y ahora pues en la PEDE, sustentando el trabajo que hemos venido haciendo, un trabajo que se busca basar en evidencia. Les he dejado pues algunos ejemplares de esto y los pueden pasar entre las mesas para que lo puedan ver de dónde nace lo que en la educación hemos venido haciendo, que parte no de este diputado, sino como dijo Dagmar, aquí visiones y planes sobran en Panamá. Nosotros nos dimos la tarea de recapitular y leer nuevamente desde el Compromiso Nacional por la Educación, el Pacto Bicentenario, 19 para el 19, 24 para el 24, Gana, la Gran Alianza por Panamá, y bueno, un sinfín de diálogos que hemos tenido en materia educativa, los aportes que han hecho los gremios docentes, para las elecciones, los compromisos de cada candidato, incluido el actual presidente, y todo eso para entender cuáles son las cuestiones compartidas, porque entendíamos que desde lo que hay consenso, Panamá debía arrancar, y pues es lo que este diputado ha hecho.
Hoy les quiero presentar básicamente lo que hemos venido realizando en los últimos meses y este informe, siguiente, que es el informe de cómo está tu escuela. Es un diagnóstico de 31 escuelas del circuito 8.4, que están, son las escuelas oficiales que están presentes en el circuito. Tenemos también un número importante de escuelas particulares. Llevo contabilizadas cerca del momento objetivo hacer la visita, pero la prioridad para nosotros es la escuela pública. Al final es la que abarca a no más de 900.000 estudiantes, más del 90% de los estudiantes que están en el sector oficial, y a ellos debemos garantizarles su derecho a la educación. Este digo, para nosotros es importante para poder legislar de manera efectiva en lo que queremos hacer, en llevar propuestas con evidencia, en poder conocer la realidad directa de los estudiantes, de la comunidad educativa, de los docentes, de los padres de familia, conversar con ellos, entender las necesidades del circuito y poder entonces a nivel legislativo fundamentar las propuestas, poder crear una base para hacer las reformas educativas que necesitamos y desarrollar políticas públicas contextualizadas a nuestra realidad, al tener un diagnóstico para poder evaluar la situación de cada escuela y a nivel comunitario establecer ese vínculo, que creo que para nosotros es muy importante. Este diagnóstico lo hicimos en los 5 regimientos. En el momento de la impresión lo tuvimos haciendo los 30 centros educativos, 25.426 estudiantes y 1.449 docentes en el alcance de la muestra que tuvimos con el diagnóstico. Sí, por favor. Evaluamos aspectos en 4 pilares: infraestructura, gestión de los centros, el personal docente y la calidad educativa. Del 2 al 17 de diciembre. Esto también es importante. Lo hicimos en 2 semanas. Visitamos todos los centros del circuito. Si hablamos de la regional de Panamá Centro, sumaríamos nada más al circuito también 8.3. ¿Y por qué es importante? Porque lo hicimos en medio de las funciones como diputado en la asamblea. Entonces íbamos en la mañana, visitábamos 2 o 3 centros por día, nos íbamos a la asamblea, hacemos las funciones y también nos dejó de reflexión la excusa que en las regionales siempre hay del personal. Poco personal, que no está haciendo las evaluaciones correspondientes de las escuelas, pero también yo creo que hay falta de voluntad, porque nosotros pudimos hacer evaluaciones que dan informes, o sea, evaluaciones con mucha evidencia. Teníamos todas estas matrices por área de evaluación, a nivel de infraestructura, los equipos, a nivel de tecnología, era a nivel de excelente, bueno, regular, deficiente, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos y 1 punto. También la capacidad, la cobertura, pues, muy específico, y lo hicimos en 2 semanas. Entonces, nos quedó otra pregunta. Tal vez para poder hacer algo en las regionales, hace falta también voluntad, porque si uno tiene exposición, se puede dedicar a traer el trabajo adelante que está pendiente. Siguiente. El primer pilar, a nivel de infraestructura, encontramos en los centros de nosotros que la mitad, el 50% de los centros están en condiciones óptimas, que el 65% incumple estándares de accesibilidad, el 86% tiene una infraestructura eléctrica comprometida, el 60% con comedores en condiciones regulares, el 80% en tema de plomería en condiciones regulares. Solo una escuela alcanzó la calificación excelente, y debo decir, antes de que lo pregunten, ¿qué creo que puede tener que ver esa escuela? La directora. Una gran diferencia que encontramos fue en esa gestión de la directora de ese centro educativo. El 37% ofrece sobre el turno, lo que eso acelera el deterioro de la escuela, y el 56% se encuentra en condiciones regulares de saneamiento. Es importante destacar que si bien esto lo hice yo como diputado desde el patio, con la apoyo de Yair, que está aquí, estas cifras coinciden con las del informe de la Defensoría del Pueblo, que es otra institución aparte, no ni siquiera tenemos nada que ver con eso, pero compartimos las cifras. Entonces, nos dio también, de una manera u otra, nos permitió entender que estábamos, tal vez, el compartir esas cifras, es decir, que no es alejado de la realidad. Siguiente. Hablemos de los comedores escolares en la parte de infraestructura. 3 escuelas operan sin comedor escolar, la mitad requieren mejoras. Si hacemos un rato de estudiantes por cocineras, hay una cocinera por cada 400 estudiantes, 11 cocineras para las 30 escuelas, 8 escuelas con comedores activos que no cuentan con cocineras asignadas, tienen los comedores pero no tienen cocineras, y 19 escuelas que no están en el programa de estudiar sin hambre.
y veíamos una gran diferencia en las escuelas que tenían estudiar sin hambre, pero las que tenían, las que tenían preparación, que no tenían, y en muchas de ellas habían aumentado la participación de los estudiantes, se había disminuido la deserción, los padres también estaban contentos porque sus hijos estaban comiendo, aquí tenían la oportunidad de darle de comer, tenían otra motivación adicional por ir a la escuela. Otros padres, quiero decirlo coloquialmente, vulgarmente me decían, esto no era lo mismo por la alimentación, para mí eso es lo más importante. Entonces, nos dimos cuenta también el factor importante tiene que ver el tema de la alimentación en las escuelas, que por evidencia no lo sabíamos, pero al final verlo, faltar esa realidad de comunidades muy, muy desfavorecidas que se limitan al tema, o sea, limitan a veces la visión de la educación a un tema de alimentación. Siguiente. Y eso entonces nos da cifras importantes donde podíamos encontrar escuelas que evidentemente, escuelas por ejemplo con 3.000 estudiantes sin ninguna cocinera, escuelas con 2.000 estudiantes, por ejemplo la NAPE sin el programa Estudiar Sin Hambre, escuelas que sí tienen el programa Estudiar Sin Hambre, por ejemplo Villa Catalina tiene 710 estudiantes con 3 cocineras. ¿Quién que cocina? La directora, la maestra, los maestros, muchos maestros cocinando, otros padres de familia que habían entrado a cocinar, pero querían una remuneración que no les daba, pues lo dejaron de hacer. Entonces, esta realidad que también puede estar en el informe, habla de todo, por escuela, si cuenta con el programa, la matrícula de la escuela, cuántas cocineras, cuántos estudiantes por cocinera, el comedor cómo se encontraba, cuántos estudiantes van al comedor, no todos los estudiantes participan de los programas de alimentación, cómo se seleccionan los estudiantes y comentarios pues, adicionales. Siguiente. Y en estos temas de infraestructura, pues aquí pueden ver algunas de las condiciones deplorables en los centros. Debo decir que no le he lanzado todavía el informe de los centros de salud, pero sí debo decir que todos los centros de salud se están mejor que las escuelas. Todos. Las escuelas, esto era, siguiente, era algo que, o sea, aquí estoy combinando escuelas, esto no es una sola escuela. Y miren, pues las condiciones, cómo se repiten. Esta escuela, por ejemplo, tiene temas de deslizamiento, cada vez que llueve se cae, cada vez un pedazo más de la escuela, y está en riesgo de que se termine de caer la escuela de hace 11 años. Segundo pilar, calidad educativa. Nosotros pudimos evaluar sobre todo el tema de, hicimos evaluar primero los instrumentos que estamos utilizando, cómo lo estamos utilizando y qué herramientas están llevando en el aula los docentes. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, un tema importante de salud mental, los gabinetes psicopedagógicos, solo 60% de escuelas no lo tienen, solo 11 de 30, los espacios son inadecuados, los recursos son limitados, hay una alta demanda, pero poco personal para poder atender. Y hay una tendencia preocupante, hay demasiados aumentos de casos de suicidio, de depresión, de ansiedad en los jóvenes, escuelas que no pueden atender a sus estudiantes y que lastimosamente son alejados del sistema, una alta tasa de niños, de niños y niñas con autismo, como decían todos los gabinetes, que no tenían la manera de poder atender a chicos de necesidades especiales. Entonces, obviamente nos han mantenido en alerta, pues, sobre todo en el tema de el suicidio en jóvenes y en niños y niñas, la alta tasa de estado pues, aumentando. Siguiente. En los talleres técnicos tenemos 2 institutos técnicos, el IPT en Juan Díaz y el IPT en Don Bosco. Lastimosamente he encontrado que no hay herramientas adecuadas, los institutos técnicos están bastante alejados de brindar la competencia que el mundo actual requiere. Los talleres, 42% de los propios salones, digamos, se encuentran en total deficiencia, no tienen los recursos, creo que debo tener algunas fotos por ahí, videos, los he subido todas en las redes sociales. Pues los técnicos se preocupan muchísimo, están ser equipados y también te encuentras con que técnicos que tienen en su escuela, la escuela,
Instituto Técnico Don Bosco, por ejemplo, que tienen técnico de refrigeración, la mitad de los salones sin aire, tal bueno aire, pero que no funciona. Y yo le dije, pero persona, tiene el técnico aquí, pero que repare el aire. Practiquen. Algunos faltan insumos, pero en realidad lo que decían, evidentemente el tema de voluntad y burocracia que pasen en todas las escuelas. Siguiente. Por ejemplo, es importante esto, la plataforma Estéreo. El 92% no la estaba utilizando, por eso algunos decían que por instituciones del Ministerio de Educación, la gente que iban a utilizar la plataforma, se dejó de pagar la licencia, entiendo, el mantenimiento, pues quedó en desuso. La inversión de 2.4 millones que se había hecho en la plataforma Estéreo. Siguiente. Recursos digitales. En temas de tecnología, por ejemplo, con el Internet, solo el 3% de los que tenían buen Internet, o sea, buena conexión, buena conectividad, el 26% regular y el 60% pues, con conectividad deficiente. Y ahí tenemos las escuelas, el número de la escuela, el número de la matrícula, la cantidad de computadoras por escuelas. Encontramos muchas escuelas, la gran mayoría, con computadoras nuevas, en cajas cerradas, sin poder utilizarse porque no había ni internet, ni acometida eléctrica, ni electricidad, porque obviamente para poder conectar las computadoras. Y también la diferencia, ¿no? Escuelas, por ejemplo, con 3.000 estudiantes, pero 20 computadoras, y escuelas con 800 estudiantes, 200 computadoras, escuelas con 1.700 estudiantes y 66 computadoras, y escuelas pues, con 768. Entonces tú ves la disparidad, ¿no? del ecosistema, ¿no? Escuelas que me decían, yo no necesito la computadora, la quiero poder llevar a otras escuelas, la llevó a otra escuela, pero la tuvieron que devolver porque el ministerio no le permitía hacer ese tipo de traslado de equipo, ¿no? Esto es interesante. A la viceministra de Educación, en una reunión de la primera reunión del COPEME que hicieron hace unas semanas, se le salió, creo, que compartieron los resultados de la prueba ERCE por pandemia. Y hablo de una memoria, una memoria en español y matemáticas. Entonces, yo me he preguntado, primero que es de post-pandemia, o sea, fue una prueba aplicada recientemente después de la pandemia, y hay algo que se está utilizando en las escuelas, y es el programa ATAL, Aprendamos Todos a Leer. El 90% de los que estaban utilizándolo estaban implementando las pruebas diagnósticas, estaban capacitando a docentes, habían capacitado a docentes con este programa, había una integración de los padres de familia en el proceso educativo y había una evaluación periódica del progreso del estudiante. Es importante destacar que el programa ha evidenciado mejoras sustanciales en niveles de comprensión lectora y escritura entre las evaluaciones iniciales y subsecuentes. Esto es lo que hemos logrado entender escuela por escuela. Siguiente. Los DFA, el 100% nos manifestó que los estaba utilizando. Estos nuevos derechos secundarios de aprendizaje es un trabajo que dejó la gestión anterior y todos los centros que lo estaban utilizando, y esto facilita pues, la verificación de los logros educativos, la reducción de las disparidades en el aprendizaje, la provisión de lineamientos educativos estandarizados, establecer los aprendizajes esenciales por nivel educativo. Sí, para nosotros presenta pues, un avance. Ahora, el programa PRISA, que es el programa de comprensión lectora en las escuelas, es un poco para dar una respuesta ante la pandemia, esa disparidad de los aprendizajes y poder recuperar los aprendizajes en un programa de recuperación de aprendizajes. Lastimosamente, solo 4% de las escuelas lo estaban utilizando. El 95% les indicó que no. Guías educativas, hablando de calidad educativa, nos preocupó no ver en ninguna escuela las guías. No se entregaron, no parece que las van a entregar. Nos manifestaron que estarían reutilizando guías del año anterior. Sin embargo, estamos en Panamá, sabemos que siempre hay un estudiante que se llevó la escuela, la perdió a la casa, la perdió, no la llevó de vuelta, el estudiante que la rayó a un punto que no se pudo utilizar, que tachó, que borró, que rompió la página. Realmente para nosotros como diputados es importante, y lo manifestamos a la ministra de Educación, que se le dé seguimiento a las políticas públicas educativas. Y creo que el grave error en la educación
con los pacientes de cada administración, es que cada vez que entra uno quiere hacer borrón y cuenta nueva. Y eso ya Panamá no lo aguanta. Y en la educación nos está costando mucho. Estas guías, por ejemplo, les hablo de estas guías, que sí se hizo como parte de una planificación curricular, de un proceso que se hizo, donde se incluyeron, por ejemplo, metodologías STEAM, se incluyó los objetivos de desarrollo sostenible, se incluyó educación financiera, cultura empresarial, cultura tecnológica, tema de educación vial, se incluyeron muchas cosas novedosas y sí hubo una actualización. Pero yo le pregunto a la ministra en la asamblea si tuvo una actualización y dijo que no se ha hecho nada desde el 2014. Entonces, es ahí donde, bueno, por eso para nosotros fue importante destacar que también los docentes nos pidieron anotar esto, porque ellos querían las guías. Los docentes del sector económico queremos las guías, pero no nos han llegado. Nos habían ayudado mucho el año pasado y hoy pues no están en la aula. Entonces, yo creo que es importante destacar también que comparado con otros países que hemos estado estudiando, las grandes inversiones de los países van en 3 áreas. En muchos países, no en todos, pero en muchos, que le está yendo mejor que Panamá, están invirtiendo en alimentación, en transporte, y por destacar lo que dijo Dagmar, que la escuela, al ser la educación de ser obligatoria, es un derecho de garantizarle el acceso al transporte a los estudiantes. Y tercero, en los recursos educativos. Sin dejar por un lado que para todos los sistemas educativos que avancen, quieren avanzar, el docente es el principal pilar. El docente es una herramienta pues, fundamental para poder avanzar en el sistema. Pero bueno, miren los talleres, ¿no? los IPTs, los bachilleratos realmente están un poco alejados de la demanda que hay hoy en el mercado laboral y por nosotros pues eso mantenemos una alerta. Siguiente. Lo que decía las computadoras, escuelas con las computadoras todas en casa y por utilizarse. Siguiente. Ahora en la parte administrativa podemos ver el personal de los centros en general, 25 celadores, 11 cocineras, 41 inspectores, 80 trabajadores manuales, 60 secretarias. Pero recae nuevamente en la disparidad, ¿no? Escuelas, por ejemplo, escuelas con 4 estudiantes, vamos a ver acá, escuelas con 2.000 estudiantes, 0 celadores, no tienen celadores. De incluir escuelas. Escuelas con 1.700 estudiantes, sin cocinera, con 900 estudiantes y solo un trabajador manual, una persona que limpia la escuela. Esa disparidad pues, constante va alejando, va aumentando esa brecha entre los procesos educativos, sin contar la realidad de escuelas particulares que, evidentemente, en temas de los trabajadores manuales, del inspector, las secretarias del senador, los números pues, varían bastante en relación con nosotros por estudiantes, ¿no? ¿Sí? Estas son más o menos las funciones de cada uno de los del personal, los trabajadores manuales, las secretarias, los senadores, por eso se trata de una función muy importante en casi toda la escuela, que es la gestión del FESE, y ahora les voy a hablar pues, de lo que encontramos en el FESE. Siguiente. FESE. 14 centros han sido beneficiados por una iniciativa del periodo anterior, que era en los barrios de mayor pobreza, que estaban en el plan Colmena, el corregimiento del país, se la había aumentado de $60 de $40 a $100. Y eso, sí debo reconocer, que sobre todo Juan Díaz había cambiado totalmente pues, la dinámica propia de los centros. Estaban, nos habían comentado que estaban muy tristes porque se había echado para atrás ese decreto. Ahora está en $60 para todos. Por estudiante. Se aumentó, digamos, porque el regular era 40. Se aumentó a 60, pero se quitó. El de los $100 a las escuelas de económicos más pobres, más vulnerables, y también a los de, y también a los de personas con discapacidad. También tiene un valor adicional. 150. Se quedó en 60. Sí. Ya igual. Ahí les paso el informe para que lo vayan pasando y se lo van, si quieren irlo compartiendo. Entonces, de las escuelas reciben
1.4.000. Hay los montos por escuela, de cada una de las escuelas, cuál es el que llama pues, la colmena. Obviamente esto cambió prácticamente para ahora por el cambio de los montos que hubo. Nosotros nos opusimos porque sí creemos que en la escuela que estaba ejecutando lo que esto había cambiado sustancialmente. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de tener este monto, y ustedes pueden ver los montos en el informe, es un monto alto y un monto que ellos después permiten tener una escuela en buenas condiciones, el 100% del dinero que hay del proceso es burocrático. El 90% que reportan problemas para ejecutar esta partida. Y reportan dificultades adicionales que después de los informes que tienen que hacer, las partidas no son asignadas. Sobre todo nos contaban muchos directores y buenos directores, o sea, directores buenos que estaban en el cargo, que nosotros sentíamos que eran muy dinámicos, tenían ganas de echar para adelante todo, tenían todo su folder con todos los informes presentados y nos decían, es que al final no importa cuánto yo lo haga, dependo de él, el electricista, que hay en la regional de Farmacentro para las 300 escuelas. Entonces, ya tiene que ser el electricista, vaya a dar el aval y firme el informe. Ya pasaron 9 meses, se vence el informe, tiene que volver a hacerlo, llama para aquí, manda para allá, es una locura. Nosotros también presentamos un proyecto de ley en sentido para burocratizar eso, cambiamos otros diputados, porque el tema del precio, pues, es indudablemente algo que está deteniendo el progreso en las escuelas y también la mejora en la administración propia del centro educativo. Más en fondo de las escuelas, aquí pueden ver, pues, los baños y eso que ya lo en el informe. En el plan de los docentes, encontramos que la gran mayoría de los docentes hoy día son docentes permanentes, solo 75 docentes son TEFA, 1.150 son permanentes en el sistema. Sin embargo, ya en este cuadro, que no vamos a poder leer por la distancia, pero les puedo resumir, hay preocupaciones que nos quedan. Escuelas con bachilleres en ciencias y profesor de biología, por ejemplo, bachilleres en informática y profesor de informática. Eso pasa no solo en escuelas de la ciudad, sino en escuelas de todo el país. Que el tema de docentes, sí debo reconocer que esta administración ha tratado de tener a todos los docentes nombrados, pero en nuestro informe vamos a hacer una segunda versión del informe para poder determinar si evidentemente esa brecha se ha podido cerrar. Siguiente son las especialidades de los docentes. Y esto es importante, nosotros agarramos el censo 2023, el último censo que hubo, agarramos pues los índices de pobreza multidimensional y todos los factores que se pueden correlacionar para también encontrar, siguiente, la correlación con el tema de escolaridad en las escuelas por corregimiento. Y, por ejemplo, San Francisco y Don Bosco tienen las mejores tasas de alta escolaridad, las mejores tasas, un elevado acceso a la asistencia escolar, un bajo índice de pobreza multidimensional, tienen también mucha educación particular y cuando tú ves la realidad con Río Bajo, por ejemplo, San Francisco estamos hablando que llegan a los 12.5, 3 años de escolaridad y un índice de pobreza multidimensional de 0.0044, pero en Río Bajo están llegando hasta a 11 años de escolaridad y un índice de pobreza multidimensional del 0.014 por 14. Entonces, la tasa de asistencia escolar en San Francisco del 85% en promedio, pero en Río Abajo un 75%. Entonces, esa disparidad, esa brecha sigue cerrando, esa brecha sigue disparando la diferencia del sistema. Y en San Francisco, donde el 80% accede a la educación particular y en Río Abajo el 77%, eso quiere decir que hoy en San Francisco el 80% de jóvenes sí van a la escuela, pero en Río Abajo el 70% no está yendo a la escuela, porque solamente va un 30% de la escuela particular que está, digamos, así dando clase. Entonces, ven la disparidad en San Francisco, y al día de decir que el 20% de los estudiantes son los afectados que no están yendo a la escuela, pero en Río Abajo es el 3%. Ese es al final, porque hoy la escuela particular es el porque la hemos estado siendo clase. La versión oficial tiene un mes ya detenido. Entonces, la mejor parte, y para mí también el periodo de preguntas y respuestas, ¿qué hemos hecho? Priorizamos lo que queríamos hacer desde la Asamblea en
una matriz de más alto índice, más alto impacto que pueda tener. Y en los 3 pilares, basado en lo que les he dicho, todos los compromisos nacionales que llevamos a actuar en materia educativa. El pilares de calidad, docente y gestión de inversión. Entonces, como diputado, he presentado todos estos proyectos de ley, estos que están acá. Así es el avance de cada uno de ellos. Y he propuesto más de 30 proyectos de ley. Esos son los que hemos firmado como también proponentes, que hemos dado nuestro aval como diputado, que lo hemos revisado, que le hemos aportado, que le hemos sugerido modificaciones, que nos hemos también involucrado para que sean esfuerzos que tengan mejor alcance. Y muchos de nuestros proyectos también han sido firmados por más de 38 colegas. Hemos tenido iniciativas que presentamos ya con el apoyo de más de 38 diputados. Y de ahí hemos presentado, por ejemplo, obligatoriedad de educación en preescolar, el 20% del PIB para hacer tecnología, innovación e investigación, la ley que modifica el tema del INFAL para garantizar la transparencia en la institución, la detención de denunciantes y testigos de corrupción. Esta ley es la primera que debe ser debatida en la próxima asamblea desde el 1 de julio, porque es la última que no se debate, es un debate. La ley general del deporte, hambre cero, los estándares básicos de aprendizaje, que tiene que ver con el currículum, la red de retención del sistema escolar, el sistema de evaluación continua mediante pruebas computarizadas y internacionales, el sistema nacional de estadística educativa, el cambio del periodo fiscal para el Ministerio de Educación, en la fecha, y el sistema integral de mejoramiento de calidad de educación. Estos proyectos, repito, no han salido de mí, son de los compromisos nacionales, como el compromiso nacional por progresión, que tenía 37 políticas públicas, 241 líneas de acción, y lastimosamente, cuando entramos a la sala, nos dimos cuenta que yo tenía una intervención en debate abierto en 2019, cuando entró la nueva asamblea, y como un joven frustrado de 18 años le decía a los diputados que entraron, por favor, lean lo que Panamá Corre de Educación y presenten esas propuestas que están listas para presentarse. Bueno, nadie lo presentó, entonces ya no se lo podía presentar. Y el tercer debate, logramos la aprobación de leyes en temas como de reactivación económica, de otra manera u otra, la ley que regula la producción, comercialización y explotación del cáñamo, tiene otros temas de agro, la obligatoriedad de legislar con base en evidencia, esa la aprobamos ya en el tercer debate, pero está enfocada en temas económicos. O sea, que todo lo que se cree de incentivos, está que ver con temas económicos, está que tener una evidencia científica, así que pudo ver cómo darle la vuelta. Para lo demás, el tema de las penas por delitos de violencia sexual contra menores de edad, la ley que va a permitir a las sentencias manejar sus propias becas. Acuérdense que Senacid sigue dependía del INFAL, ya esa ley la logramos aprobar. El tema de las cámaras corporales, esas son leyes que también tomo por contra, ¿no? Los centros de alto rendimiento y la medicina deportiva, el tema de protección al consumidor y una, pues, de la economía circular. Siguiente. Estas son todas las escuelas de mi circuito, aquí las pueden ver en San Francisco, en Parque Lefebvre, en Río Abajo, en Mandías y en Don Bosco. Siguiente. Y como conclusión, yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que hacer como diputados es involucrarnos en la comunidad y poder llevar evidencia a la asamblea para poder con esa evidencia hacer legislación efectiva y así, particularmente, que para mí es lo que más me importa, de alguna manera poder transformar el sistema educativo panameño. Coincido con Dagmar de que realmente no sé qué tantas preguntas más poco por el sistema, requerimos una reforma profunda. Yo creo que en este momento todo lo vivido por la caja social debemos tratar de que lo principal que se pueda dar sea un diálogo entre todos los sectores para poder ir acordando cosas, pero también estamos, yo por ejemplo, yo en entrevista así el llamado que al final los docentes responden al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación debe también abrir esa puerta y hay que saber sentarse. Yo hasta donde sé, aquí todos somos seres humanos, todos tenemos pensamiento crítico y debemos poder sentarnos a hablar. O sea, no vamos a sentar a conversar, habíamos perdido el país por completo. Yo creo que todos, lo que pensamos distinto, diferentes ideologías, sexo, edad, etnia, creencia social, religiosa, política, todos debemos sentarnos a conversar. Yo creo que este estado de Panamá, históricamente, hasta donde yo tengo 16 años, pero hasta lo que he aprendido es que Panamá puede terminar avanzar en muchas cosas
gracias a poder sentarse a llegar a la escuela. Entonces, hoy día me preocupa lo que veo, principalmente en educación, porque en entrevista me decían, pero ¿qué se puede hacer? Yo decía, bueno, volvamos a las plataformas tecnológicas y la televisión y la radio y demos clases a distancia. Si los centros no tienen a la escuela, demos el contenido a los estudiantes. Pero al final, nosotros, primero que nos cuesta, nosotros todos los meses, igual seguimos pagando la planilla total del Ministerio de Educación, o sea, estamos pagándole a funcionarios que no están cumpliendo su rol, y así como me quedo de diputados que cobran y no trabajan, me tengo que quedar cualquier servidor que cobre y que no trabaja. Y a mí realmente me preocupa hasta cuándo vamos a poder entrarlo a solo, hasta cuándo vamos a intentar estudiar. Entonces, es la única reflexión que tengo que tener una respuesta, es si estuviese yo como ministro, si estuviese cualquiera de ustedes como ministros, ¿qué haríamos para retornar a los docentes? Si la ley del presidente no lo va a derogar, yo puedo darles la ley, pero eso es otro tema. ¿Qué podemos hacer para que los docentes no vayan a las clases? ¿Qué hacemos para que vuelvan a las aulas? Ahora la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la única pregunta que no me puedo contestar por la inteligencia que hay de ambos lados. Porque hay inteligencia de ambos lados. Entonces, es la única pregunta que yo en la entrevista decía, pero ¿qué podemos hacer? Decía, pero bueno, la plataforma de clases a distancia, sí, pero al final el servicio que estamos pagando, ¿por qué no? ¿Qué hacemos para que vuelvan al aula? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si el ministro de Educación dice que no se va a hablar con ustedes, nadie lo quiere escuchar. Los médicos siguen en la calle, están protestando. La ley que no se va a lograr. ¿Qué hacemos? Tenemos voluntarios a la escuela, enseñar. Sí, lo han dicho. Pero los padres tienen que también mandarlo así. Porque hoy yo creo que yo también mencioné que debe haber una presión más fuerte de los padres para exigir que le brinden el servicio para el cual el Estado está pagando. Y yo creo que esto de la beca universal, el pase, como le quieren llamar, está mencionado en muchas escuelas. En muchas escuelas hoy hay un grupo de docentes que el padre que está pidiendo que se les dé las clases porque se mandó a suspender por el pase. Eso sí, debo decir, en Mocote, en el IPT de Oporto, hay varias escuelas que los padres están pidiendo a los docentes que regresen a dar clases, y sabemos que en muchos casos hay un tema de que pues, la suspensión de la beca para muchas familias les afecta directamente desde lo más simple de la alimentación. Así que sin más, el informe está digital, en página web está no solamente ese informe, sino que va a estar el informe de salud que vamos a presentar en los próximos días, está la ley de acción social comparada, versión primer debate, segundo debate, tercer debate, los 400 modificaciones de los diferentes diputados, está todo, pues lo publicamos, el informe de los primeros 6 meses y el informe también de la segunda legislatura. Los proyectos también están publicados ahí en la página web, por ejemplo, ese informe. Así que muchísimas gracias y Gracias por su presentación. Mira, no tengo 2 preguntas. Me preocupa mucho el tema de que los estudiantes de muchos índices de autismo, bullying, todo lo demás. La verdad es que son estudiantes que, independientemente si no se está el tratamiento como tal, los padres a veces no tienen recursos económicos para ir a un centro médico, pero más de todo sabemos que eso es otra parte importante. Es decir, se debe preparar para eso, es una. Y la otra, también veo mucho que hay, no solo aquí en la contexto, el tema de los seguidores, a veces hay muchos, no sé qué, creo que nadie lo cuida. Entonces, me sorprendió la cantidad de equipo informático que hay, que vale mucho dinero, y que al final de cuentas se pierda o se lo mueven, y al final, a veces las escuelas han tratado de lograr que ese equipo llegue ahí todo y lo mueven y bueno, ya. Entonces, a mí
que sería bueno también que el Ministerio de Educación nos avise en ese sentido. Pero el tema de la primera pregunta para él, me interesa quién está haciendo, porque sí me preocupa. Gracias. Bueno, con eso lo que se está haciendo realmente, la respuesta sería, las leyes ya las tenemos, el tema de prevención de acoso escolar, de los maestros psicopedagógicos, se ha resultado una reforma en la ley, la estuvimos revisando, le metimos muchos aportes, no avanzó, pero creo que el Ministerio de Educación estaba haciendo 4 millones nuevos, eran Son 145. 140 y tantos realmente no están llevando a las escuelas, y yo creo que la pregunta debe ser brindar el servicio. Y también yo creo que históricamente nunca ha podido avanzar mucho la educación, a mi entender, con mucho apoyo de ONGs, de fundaciones, del sector no gubernamental que apoya y colabora. Y sin esa disposición, difícilmente se puede también brindar, esa respuesta. ¿Por qué? Porque hay fundaciones, por ejemplo, que hoy día están con las juntas comunales ofreciendo servicios de atención psicológica gratuita. Y no estamos viendo qué dice. O sea, yo me pregunto, si están llegando a las juntas comunales, ¿por qué están llegando a las escuelas? Entonces, yo creo que hay que tener apertura también en que ese trabajo sea colaborativo para que tenga mejores resultados. La presidenta habla. Ya le voy a dar primero de hacer las preguntas, ¿verdad? Hacer un rapport de lo que nos ha presentado Jorge, ¿verdad? Así debe ser. La verdad que me felicito por él. Nos sentimos tan orgullosos, yo sé que tengo la palabra de todos mis compañeros, nos sentimos tan orgullosos de tener un diputado, no desde el circuito, pero estoy seguro que todos los que votaron en el circuito de San Francisco están felices de que tú estés ahí. Yo creo que esto que tú nos has presentado aquí debería hacerlo. Todos los diputados en sus corregimientos, yo no sé qué se podrá hacer, ¿verdad? Yo no sé si tú los presentaste a ellos allá, a ver si se motiva alguno, o sea, siquiera 2 o 3, 4, no sé, algunos que también copien este modelo de la modelo, si lo piensan, no hay que inventárselo, ¿verdad? Que ellos puedan también hacer este trabajo, que no lo ha hecho el Ministerio de Educación. Vi que tienes entre tus proyectos el tema del sistema de información. Nosotros ya de la comisión, como vimos con la dirección de estadística, creo que se llama, del Ministerio de Educación, yo no sé si ahí tú vas a poder ayudar, porque nos dijo la persona que está allí, que fue una persona que la trajeron, no sé en qué gobierno, de la Universidad de Panamá, que hay un proyecto de como 10 millones de dólares con el Banco Mundial que no se ha ejecutado. Entonces, no tenemos estadísticas, no tenemos información. ¿Cómo se toman decisiones sin información? Y entiendo, porque le hemos estado dando seguimiento, de que no ha pasado tampoco más nada. Y esa plata es un préstamo, porque yo no creo que lo vamos a tener la plata, ¿verdad? Y entonces, necesita, yo no sé si ustedes desde la Asamblea pueden hacer algo para que ese departamento de estadística, ese radicalido departamento de estadística, lo primero que necesita es aumentar su capacidad, porque no tiene ni siquiera los servidores para poder recoger información, que tiene que ser en línea. Pero eso está ahí, me parece muy bien porque es fundamental y nosotros nos pusimos en nuestro plan de trabajo el tema de darle seguimiento a las estadísticas en educación. En educación, muy, muy importante, y la información que nos presentas también muy valiosa y como dices, pues sabemos que está justamente basado en todas las normas que se han aprobado, igual aprobamos normas y después no hay en las que ejecuten. Bueno, para no monopolizar el live, yo sé que aquí todo el mundo quiere también dar sus comentarios. Gisela allá en David, ella tan linda, ella es madrina, me llevó a la escuela, ahora se me va a olvidar el nombre, de Cochea arriba, fuimos, es una cosa increíble, o sea, es una multigrado, tiene 2 maestras, y la directora tiene 80 años, no sé cuántos años tiene la directora, es fabuloso, y la verdad que esa escuela, Giselle, es la que carga con la escuela, el FES lo hace una madre de familia, porque no hay más nadie que lo haga. Por ahí mandamos una carta para que nombraran a la profesora que yo le de inglés, que está en una silla de ruedas.
que habla inglés perfectamente, para que la tiene no sé cuántos años está habiendo sido voluntaria, ella no le pagaba la junta comunal, ahora ya la junta comunal no le paga, y mandamos una carta y todo respaldando para ver si nos mandaron. A ver, Giselle, adelante, Giselle. Buenas, primero que nada, muchas gracias. Y me gustaría hacer esta presentación diputado de Chiriquí para que podamos tener esa presentación. Muchas gracias. También, si bien por concurso de invitados. Gracias. Sí, ya aquí lo que le quería decir, que este política no ha ido a vuelta, también te quiero decir. Los padres de familia están presentes, pero hay escuelas acá alrededor que no, sobre todo otros considerados que tienen cuarto, quinto y sexto, y eso mismo va en la calle. La señora no va a trabajar. Y mi pregunta era, por ley, que me suena no pudiera poner a alguna persona que está sin trabajar, que es maestra, ¿no? Pobre, a sufrir ese cuento mientras tanto, no sé. Y muchas gracias, bienvenido a Chiriquí, al país de Chiriquí. Bueno, voy a sacar la visa para poder visitar realmente yo voy a sacarlo. Sin duda alguna, voy a hablar también con los diputados de David, de Chiriquí, de la provincia chiricana, diputado Palacio y Saldaña. Debemos ese compromiso para que ellos hagan también su informe de cómo es la escuela, aunque sé que pues también me han comentado de manera extraoficial de como la suya, que son un éxito. Sí nos habían comentado ya. Y de hecho fue lo que comentamos en el pleno. Tenemos muchas escuelas, mucho mejor en el interior que en la ciudad propia de Panamá. Con respecto a la pregunta, yo entiendo que sí, y que incluso era algo que la ministra había comunicado que iba a hacer. Ahora, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces, yo sé que se había comunicado que se iba a buscar nombrar a personas que tuviesen, pues, que grabar docentes para que entraran al sistema, a suplir a los docentes que no estaban dando clases, pero ojalá sea una realidad. Sí se puede, ojalá sea una realidad. Ya deseamos intentar la voluntad, nosotros apoyamos que eso ocurra, porque al final aquí hay derecho a la protesta, sin embargo, yo creo que debemos rescatar por encima el derecho a la educación, que hoy se está viendo considerado, y que los 40.000 estudiantes que se gradúan este año, de sexto año de las escuelas, esos 40.000 han pasado más de 500 días sin clases en su sanitario. Así que la van a pasar difícil. Muchas gracias. Gracias, Giselle. Gracias. Sí. Gracias, buenas tardes, diputado. Primero de todo, como dice la licenciada Dagmar, felicitarlo porque yo en lo personal nunca había visto un informe tan completo, tan profesional. Y eso es digno de admirar, es un trabajo muy arduo, se nota que hubo un trabajo muy arduo aquí. Mis dos preguntas, bueno, una pregunta y la otra es la sugerencia. Cuando usted hablaba de las guías que se le dan a los profesores, que los estudiantes fallaban, que los estudiantes no lo devolvían, no estaban en casa, ¿qué contienen esas guías? Se ve con la curiosidad de qué contienen esas guías. Esa es la primera pregunta. Luego, usted al final nos pregunta qué puede hacer ante esta situación, porque está un poco limitado por el tema con el Ministerio de Educación. Yo pienso que entre su documento, su informe, usted presenta las prioridades de intervención, en donde realiza una matriz de priorización de intervenciones educativas. Yo pienso que debemos de agarrar esta matriz, que es como donde usted divide en prioridad inmediata, prioridad alta, prioridad media, alta y media. Tomar la matriz con un cake, donde lo vamos a partir en pedazos, tomando poco a poco. Pienso que poniendo un granito de arena podemos ir avanzando poco a poco en cumplir sus objetivos. Podríamos empezar con la prioridad inmediata, cortando el cake en ese pedacito, donde dice que aquí la infraestructura representa la necesidad más urgente afectando la operatividad. Y aquí el tema es la infraestructura eléctrica comprometida.
podríamos hacer un grupo de trabajo, yo en su lugar, y ir a la empresa que les provee a ellos la electricidad, supongo que ENSA, no estoy segura, y hablar de temas con ellos, porque si tocamos puertas en el Ministerio de Educación y no nos atienden, bueno, vamos a analizar esto lo más inmediato. Es mi recomendación a usted, porque al final usted diga qué puedo hacer, estoy abierto a las sugerencias, y analizando esto creo que es lo más importante, porque aquí se divide la importancia del problema para resolver. Pudiéramos ir, tocar puertas a esa empresa que distribuye luz y decirles tenemos una problemática de educación. La educación debería ser lo más importante, la prioridad es la base de todos los países, ¿no? Entonces, tenemos una prioridad con el tema de la electricidad, si nos pudieran ayudar, si pudieran ser un poco más eficientes, y con lo otro, crear programas de voluntariado que incluyan a los padres y persuadir de que es la educación de tus hijos, que es lo único que podemos darle a esos niños para sacarlos de la pobreza y para que ellos mañana sean profesionales. Creo que persuadiendo a los padres de crear programas de voluntarios, podríamos de repente conseguir también un poco más de ayuda, en lo que es limpiar los planteles, como te digo, cocinar en los centros educativos, que hace falta cocineros que se turnen entre padres. Me parece a mí también como sugerencia que debería tener dentro de este tipo de trabajo, no sé si lo tiene, con un psicólogo que fuera con usted a estos programas, porque estos padres, que son creo que la mejor herramienta profesional, un psicólogo que puede hablar con ellos y hacerles ver la importancia de la educación para ellos. Sí, es que si no, sí, en primer lugar, muchísimas gracias por los aportes tan valiosos. Efectivamente, el tema de las prioridades, por ahí debemos arrancar y nos llevamos esa idea para hacerlo. Me gustó mucho la propuesta. Y la primera pregunta era de las guías. Eso lo quería abordar un poco. Bueno, ¿qué contiene las guías? Es el contenido educativo que nace, o sea, si lo vemos, porque esto es un tema curricular, están los derechos fundamentales del aprendizaje, que son, es el programa que indica básicamente lo que tiene que el niño aprender por grado. De ahí vienen los programas de estudio, que tienen todo el contenido curricular académico de por grado, por asignatura. Para matemática, primer grado, este es el contenido; para matemática, segundo grado, este es el contenido. Y luego están las guías educativas, que son las 87 que mencionaba, si no me equivoco, que son para español, matemáticas, naturales y sociales en primaria, guía docente y estudiante. En matemáticas, entiendo que también hay un cuaderno de estudiante, donde el estudiante hace los problemas. Y en premedia, las guías son español, matemáticas, cívica, historia y geografía. Para estudiantes y docentes. Y ciencias naturales. Fue un programa que elaboró la OEA. Entonces, aquí, realmente, lo que se había logrado era, de una manera u otra, incluso dejado por decreto, la autorización de usar esas guías, pero también que se reconocía como una autorización que se había hecho a los programas de estudio, a las propias guías didácticas. Entonces, eso hoy día no está en la escuela. Pero esa guía que tienen es es como un libro español, de Santillana, por así decirlo, pero es una base porque es de Panamá. Panamá no había contado con estos recursos propios. Panamá usualmente lo que hace es que le compra a Santillana, le compra a Susaeta, le compra a cualquier otro editorial las guías educativas. Las escuelas particulares y privadas te mandan a comprar estos contenidos, pero esta guía había sido un gran logro porque alguna de las otras Panamá estaba teniendo su propio contenido que lo tenía digitalizado, que lo tenía en la página web, está en la web del Ministerio de Educación, y que también podía, por ejemplo, Panamá tiene contenido, por ejemplo, en pandemia, cuando hubo una pandemia, Panamá tuvo que
pedir cesión de derechos a otros países para utilizar su contenido y llevarlo a la radio, a la televisión, digamos, a otros contenidos. Pero ya para con su propio contenido educativo podía, tenía una batalla, digamos, no es un préstamo del libro. También peculado de uso. Eso y el externo es un peculado de uso. O sea, ¿cómo tú pagas por una cosa que después no usas? Yo no sé. Eso es peculado de uso. No puede ser. Muchas gracias, Carmencita. Lo primero que tengo que hacer es felicitar y saludar personalmente a Jorge, a quien tengo el gusto de conocer y por supuesto que trabajamos juntos precisamente en este programa que no iba a comenzar por ahí, pero usted me dio las guías. Y ahí nosotros tuvimos oportunidad con AOEI, con este préstamo de BID, el programa de mejora de la calidad y eficiencia del sistema educativo, poco conocido, porque a pesar de que le decíamos cargaré los logros, digan lo que estamos haciendo, no lo dicen, y de hecho muchas personas como usted, a lo mejor otros, no saben que se hicieron las guías y les invirtieron más de 10 millones de dólares en la última edición solamente. Y les digo una cosa, hicimos una revisión en el año 22, la segunda revisión por todos los docentes, directivos, estudiantes, etcétera, en el año 23. Y la publicación de la guía ya con todas las mejoras que se le habían hecho, con todas las aprobaciones en el 2024 para que se entregaran en todas las escuelas del país. La metodología de entregárselo a los supervisores nacionales en las regiones educativas y de ahí decantaban a las escuelas. Ya ustedes saben que no llegan a las comarcas, no llegan no sé dónde, se quedan encarretadas y nos pasan la misma historia, que nos ha pasado a través del tiempo. Lamentablemente, muchas personas no conocen personalmente. Estuvimos en reuniones con los expertos nacionales, extranjeros, haciendo las revisiones de todos los contenidos de la guía. La verdad es que fue un trabajo excelente. Yo estuve de coordinadora de ese programa de calidad. Por lo tanto, desde mi punto de vista puedo decir, porque lo puedo decir con propiedad, porque a mí misma me tocó trabajar, participar en el ahorita no lo escuché, lo viví. Lamentablemente, como Jorge partió diciendo, que aquí los temas que nos fastidian son los cambios del gobierno, porque entonces él entra, dice, nada de lo que se hizo atrás de yo escuché a la ministra decir públicamente en una reunión en la aula de docentes que lo último que se había hecho era el texto, no sé si tú estabas ahí, en 2010, y que de ahí en adelante aquí en este país no se había hecho nada. Entonces yo lo único que dije, bueno, soy 10 años más joven, porque no por los 10 años. Una cosa increíble con todo el esfuerzo y el trabajo que aquí se ha hecho, no solamente con la que ese programa PRISA que señalaste, lo hicimos nosotros con fondos del programa, fondos del ¿no? Allá por las comarcas, ese programa PRISA, porque cuando ellos vieron un grupo chileno que lo estaban haciendo en todo el continente, ¿sí? Ellos querían ver qué pasa, como nosotros estábamos trabajando en comunidades vulnerables, le dije, no se metan en los programas que nosotros tenemos, vamos a abarcar allá todo Chiriquí, Cafetoro, las áreas comarcales, donde realmente estos programas de recuperación de aprendizaje van a tener un excelente impacto. Esa gente trabajó, los niños por allá me los encontré en Chiriquí, no sé dónde, reuniendo los grupos de supervisores, los docentes, y yo les digo que los directores y los docentes a quienes tocábamos se entusiasmaban increíblemente, pero como ustedes saben, ellos siguen las direcciones de lo que les mandan a hacer, y cuando les dicen quiten eso, a mí misma, yo elaboré el Plan Nacional de Lectura 21-25, eso no existe. Yo, inclusive, yo me encontré con la viceministra y le dije, pero por favor, esos docentes recibieron capacitación porque además pedimos el plan de implementación, monitoreo, seguimiento, materiales para los estudiantes y los docentes. Una cosa bellísima, mucho dinero, claro, porque era parte del programa de vida. Todo eso, pregunte dónde está. Esas cosas no existen. Nadie sabe, todo se pierde. La verdad es que a veces uno se frustra, pero yo quería decir no quiero que yo cumple cuando hablaba. Yo decía, no nos podemos sorprender más de lo mal que estamos. No nos podemos sorprender más. Es increíble. Es alarmante lo alarmante que es. O sea, que estamos en superlativos. No nos alarmamos, no estamos más alarmados de lo que nos tiene alarmados. Es una cosa impresionante. Panamá tiene el presupuesto más alto en educación
Pero usted sabe, todos sabemos aquí, que se dan los gastos operativos. Porque además tú dices, bueno, y el FESE, ¿cómo yo veo esas escuelas que usted está cayéndose? ¿Y qué pasa con los recursos del FESE? Pero bueno, entiendo todo lo que dice, que la burocracia es la que nos mata, ¿no? Porque entre que mandan y esperan y preguntan, pues se acabó la vida escolar, los baños se rompieron, se terminaron de caer y no hubo manera. Bueno, mire, esta mirada que nos hace Jorge y su equipo de trabajo es el 1% de las escuelas del país. Imagínense que eso es lo que trato de retrato de esa proyección, lo que tenemos. Por eso yo le digo, esto es una cosa impresionante. Quiero decir como psicóloga, que me toca, me disculpa, con el tema de la salud mental, porque es un tema repetitivo. Realmente han incrementado los servicios de psicólogos, es cierto que han comprado más gente, pero son itinerantes. O sea, no es que están asignados en una escuela. Van de sitio en sitio, mandan a pagar juegos y realmente ustedes saben que la tarea psicológica no van a pagar juegos. Uno tiene que estudiar, que comunicar, etc. Hay otro tema aquí que a mí me preocupa en lo profesional, en mi área, y es que Jorge partió diciendo que había incrementado el número de niños con problemas autismo y demás. Yo quiero decirle a ustedes que yo dirigí la primera tesis que se hizo en este país en la Universidad de Santa María la Antigua, la profesora Vicenta Díaz, que en paz descanse, en el año 80, en un caso de estudio de un niño interpretado que se diagnosticó de niño, que lo diagnosticó el profesor Jorge Becerra también, que en paz descanse, colega. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo no había claro. Primero, por desconocimiento de la enfermedad, porque todo esto ha ido evolucionando. Y segundo, porque si se tenía, no se conocían mucho los síntomas. Pero el tema es que ahora estigmatizan. Ahora todo el mundo tiene autismo. Ahora todo el mundo tiene una enfermedad mental. Miren, en el mundo el promedio es que hay 10% de población por arriba, en límites altos, y 10% por abajo. Panamá tiene 14% por abajo. Y yo pienso que eso es un sobreregistro. Que fácilmente cuando los niños son rebeldes, indisciplinados, o no sé qué, los etiquetan. Eso sí es un problema severo. Porque no tienen formación y no tienen conocimiento. Y ahora voy a la tercera parte, que es el reto que me mandaste. Me dejaste de que, padre. Tengo que pensar rápidamente. Mira, el tema de los docentes es complejo y es profundo. Lo hemos dejado crecer. Y dejemos dar la fuerza porque se lanzan a la calle y les pagamos. O sea, lo que hacemos es que les reforzamos la conducta, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, de reforzamiento, porque así yo voy a conseguir. Yo no tengo castigo, yo no tengo ningún castigo, pero tengo amenazas entre cuando. No le vamos a pagar y al final le pagan. Entonces no hay consecuencias. Ahora pregunto, ¿qué es lo que mueve a los docentes? Lamentablemente es nuestra vocación. Porque si fuera la vocación, estarían en la hoy día.